Hablaré ahora de Virgilio y la Eneida. Hay algunos datos que pueden resultar curiosos, como ciertos versos que normalmente ya no se añaden al principio de la Eneida, pero que nos conservó la tradición. Son ile ego quiquondam gracili modulatus aguena Carmen et egressus silvis wikina coegi ut quam vis aguido pareren arva colono gratum opus agricolis ad nunc orrentia martis. Todavía algunas ediciones los conservan, sobre todo ediciones antiguas, como la que tengo en las manos. Esta es editada en París. Trae el texto latino y abundantes notas en español. El editor, que es el que hace la nota y la noticia de Virgilio, dice sobre estos versos que hay muchos que no los incluyen, pero que seguramente los puso Virgilio, como hizo también al final de las geórgicas, con otros versos que, según él, están para indicar al verdadero autor del texto. Dice, algunos niegan que estos 4 primeros versos sean de Virgilio, pero lo más probable es que los puso no por exordio del poema, que empieza en arma virumquecano, sino como sello del verdadero autor de la Eneida. En fin, esta edición es ya un poco antigua, se puede ver, y es pues de las que incluyen estos versos. Hay otras, quizá un poco más modernas. Esta sí tiene el año, es de 1852. También fue editada originalmente en París, que, igual que la anterior, incluye geórgicas, bucólicas y Eneida. En este caso, trae igualmente los 4 versos, pero pues en traducciones más recientes normalmente no vienen. Estas, por supuesto, pues ya son ediciones que solo trae el español, y en este caso trae un resumen de cada canto. Esta edición no es fácil encontrar quien la tradujo, pero ya en las noticias sobre la misma edición dice que la tradujo Rubén Bonifaz Nuño. Este es de 1986, pero la primera edición fue de 1964 para nuestros clásicos. Otra edición, también de la UNAM y de Rubén Bonifaz Nuño, es esta. Aquí sí, pues es bilingüe, aquí sí viene el texto latino. Comienza por arma virumquecano Troyae qui primus ab oris Italiam fato profugus laguinaque venit litora. Bueno, estos versos que son los famosos del inicio de la Eneida. La primera edición es de 1972 y esta es de
2006. Hay otra edición, digamos, vinculada, porque pues han editado muchas de las traducciones en distintas versiones. Por ejemplo, en los cuadernos del Centro de Estudios Clásicos. Muchas de ellas son de Joaquín Arcadio Pagasa, como es el caso de estos dos tomos para esta colección 100 del mundo. Joaquín Arcadio Pagasa tradujo en el siglo XIX. Y como es una versión métrica considerada modelo, entonces pues se sigue editando, o la UNAM ha seguido editando esta traducción. Obviamente pues hay muchas otras, como la de Gredos, hecha por Javier de Chávez Sustaeta, o esta para Bruguera. Cada vez conforme he ido revisando las versiones me he ido dando cuenta que las de Bruguera son traducciones originales, quizá no todas, no he podido revisarlas todas, pero dice Doña María D. N. Estefanía Álvarez, catedrático, así. Pero bueno, es una traducción, aunque diga aquí edición a cargo de. Hay la famosa, que se repite muchas veces, a veces no viene, de Eugenio de Ochoa. Con esto de no viene quiero decir, no dice quién hizo la traducción, pero esta es de Losada y fue editada en Buenos Aires en 1938. Es la misma que esta. Creo que en este caso es uno de los raros. Sí dice de quién es la traducción. Efectivamente dice Eugenio de Ochoa. Entonces es la misma que Losada, Editores Unidos Mexicanos. Pero esta es de 1986, la primera edición. Entonces pues hay una diferencia muy grande de años, cerca de 50 años entre una y otra, pero es la misma traducción. Y tenemos esta de Porrúa que dice primera edición en la colección Sepan Cuentos, 1970, pero como muchas de Porrúa no dice de quién es la traducción. En el caso de Porrúa, muchas nos aportan el año y eso puede ser un indicador de quién hizo la traducción, qué edición están ocupando para Porrúa. Pero en este caso no, ni siquiera. Entonces no podemos saber más que comparando directamente la traducción esta con las otras. Son las que tengo de la Eneida. Y bueno, el otro punto importante es que Virgilio escribió la Eneida más que por escribir sobre los héroes para homenajear, para vincular a Augusto con las divinidades. Ya venía desde antes, pues se consideraba Julio César un hombre divino y bueno, se le rindió culto durante mucho tiempo como Dios, pero investigando cada vez se da uno cuenta más cómo Augusto también quiso recibir este trato y bueno, tenemos en todos lados ciertas pistas que nos llevan a esto. La Eneida pues es esto mismo, vincula ciertas familias con la familia de los Césares.
sabemos pues que Augusto pues era sobrino de Julio César. Hay la discusión si lo adoptó o no lo adoptó, pero el caso es que fue quien continuó con el imperio. Y él sí, con el imperio, porque César fue declarado imperator, pero no ejerció como tal, ya que fue asesinado. Augusto, pues sí, fue emperador durante bastante tiempo, y este tiempo lo dedicó pues a consolidar su poder. Decía yo que entonces la Eneida sirvió para vincular, para deificar de alguna manera a la familia de Augusto de los Césares. Y pues bueno, tiene partes relevantes. A mí en lo particular me agrada mucho el canto 4, donde hablan de Dido y Eneas. Y pues digamos que se enamoran. La historia de Eneas tampoco es tan clara en fuentes anteriores, menos que estuviera en Troya. Sin embargo, bueno, hay de dónde sacar y poder vincular hasta cierto punto parte de la historia. Y la parte que no existe, pues es la que urdió Virgilio para terminar de vincular la familia de los Césares con las familias nobles, pues de Troya. Es, por supuesto, muy recomendable la obra. Es una de las grandes obras de la literatura occidental y en la que se han basado, pues, infinidad de autores. Sin embargo, sí podemos ver claramente cómo, a pesar de que ha sido muy imitada, no es la obra cumbre como podría prestarse, a diferencia de la Ilíada y la Odisea. Quizá se deba a la fama que ya tenía la Ilíada y la Odisea desde antes, o, no sé, a que puede ser una imitación. Dentro de un concepto que yo empecé a manejar ya hace algunos años, tenemos las imitaciones, formando por supuesto la tradición, pero también cómo qué tanto entendieron los autores que estaban imitando a los autores a quienes estaban imitando. Por ejemplo, queda muy claro con Dante Alighieri, que trató de imitar muchas de las cosas, sobre todo de la Eneida, pero pues no sabía tanto como ahora nosotros sabemos, y seguramente mucho menos de lo que se sabrá en un futuro si las investigaciones siguen adelante y progresan como han progresado hasta ahora. Quiero decir, la Divina Comedia se valía de el concepto de comedia, todo aquello que empezara mal y terminara bien, a diferencia de la tragedia, que era justo al revés, y divina porque termina hablando de Dios. Dentro de su concepto cristiano, pues no puede mandar a todos los latinos al infierno. Les concede a algunos estar en otros lados, ¿no? En el purgatorio, por ejemplo. Por eso lo guían distintas personas a lo largo de toda la travesía. Pues es curioso que lo guíe
Virgilio, de quien estamos hablando, y después también Estacio, de quien hablaremos en otro video. Y finalmente, pues alguien divino, que es de quien estaba enamorado, Beatriz, que ya lo guía en el paraíso. Generalmente la parte que se recupera de la Divina Comedia pues es el infierno por el interés que tiene. Pero les digo, esto pues es imitado, pero podemos localizar cómo Dante no conocía a fondo a los poetas griegos y latinos, pese a que es indudable que para su época era un gran conocedor. Este es el concepto al que me refería cuando les dije, es un concepto que manejo ya desde hace algunos años. Esta imitación que no alcanza el grado de conocimiento que hemos ido desarrollando con los años. Sin embargo, dejando de lado esto, es indudable que la Divina Comedia y por supuesto la Eneida son grandes obras.